Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. El nombre que va a marcar la actualidad de la mañana es el de José Ángel González, que hasta ayer por la tarde era el director adjunto operativo de la Policía Nacional, el jefe de la policía. Dimitió poco después de que se supiera que una mujer que había tenido una relación con él, una mujer que también es policía, se hubiera querellado contra él por un supuesto delito de agresión sexual. La mujer denuncia que hace un año recibió la orden de llevar a González en un coche camuflado hasta su piso oficial, que es un piso del Ministerio del Interior. Allí, según el relato de esta agente, él, que era el jefe de la policía, la violó y la coaccionó para que no hiciera públicos los hechos ni los denunciase. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. El juez admitió a trámite la querella. La denuncia abre una crisis en el Ministerio del Interior porque estamos hablando de un puesto estratégico en la Policía Nacional. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Áñez? Buenos días. Y podemos añadir hasta ahora una novedad porque Interior investiga si hay otro comisario que supuestamente coaccionó a la víctima para que no denunciara a su superior. Sí, el comisario Óscar San Juan, aquel 23 de abril estaba en la comida con el DAO, con el director adjunto operativo, era de hecho su mano derecha y según recoge la querella fue la persona que presuntamente coaccionó a la víctima para que no denunciara. Lo hizo 3 meses después de la presunta violación con 5 llamadas. En una de ellas supuestamente le pidió que eligiese un nuevo destino. La denunciante tiene guardado un audio de esa conversación, una llamada que la víctima interpreta como un claro intento de coacción, donde le ofrecieron una compensación laboral a cambio de su silencio. El Ministerio del Interior ha pedido al director general de la policía toda la información que existe sobre este comisario para actuar en consecuencia. El director de la policía que evalúa ya quién será el nuevo DAO tras esta dimisión de José Ángel González por este escándalo, un comisario que por cierto gozaba de la absoluta confianza de Fernando Grande Marlaska. Seguimos en el abierto, Maño, gracias. Un abrazo. Contábamos que la mujer supuestamente grabó el momento de la agresión, algo que el abogado de la denunciante confirmaba en declaraciones al 24 horas. Se graba desde el principio, cuando se ve en la situación, ya ve que es una situación de peligro, pues graba para autoprotegerse. Y bien que hizo, porque ahora es una prueba muy importante pues para poder sostener esta denuncia contra alguien tan poderoso. De este caso que trascendió ayer por la tarde habló Núñez Feijóo, que señala al gobierno por haber ratificado al DAO en 2024, 6 meses antes de que se cometiera la supuesta violación. Si el jefe de la policía de nuestro país está acusado de abusos sexuales y el gobierno le ratificó no hace mucho tiempo, ¿qué más puede pasar en nuestro país? Esto es lo que nos preguntamos todos, ¿qué más puede ocurrir? Es una situación que describí esta mañana, España se está cayendo a pedazos. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Por la actualidad política vamos a seguir porque en el Congreso seguro que se habla esta mañana de esta denuncia contra el DAO de la policía, del debate que ayer tumbó la prohibición del burka y también del acto que ha convocado Gabriel Rufián esta tarde y que ha agitado el tablero de la izquierda. Pero antes de todo esto vamos a acercarnos a Castellón por la investigación que ha abierto la Guardia Civil por el asesinato de una madre y de su hija. Ha ocurrido en el municipio de Chilches, en esa provincia de Castellón que está impactada todavía por el asesinato de una enfermera de Benicàssim a la que su expareja mató en el centro de salud donde trabajaba. En este caso, en Chilches, aparecieron degolladas una madre y su hija de 12 años. Los agentes están interrogando al padre de la niña y exmarido de la mujer, que tenía 47 años. La policía interroga a ese hombre que asegura que él llegó a recibir un mensaje de su hija en el que le alertaba de que algo estaba pasando en su casa. Castellón, Laura Abad. La tragedia volvió a azotar ayer a la provincia de Castellón con el doble asesinato de una madre y su hija en Chilches. Ambas eran vecinas del municipio y, según ha podido saber esta emisora, sufrieron una muerte violenta. La Guardia Civil se está encargando de la investigación de estos hechos. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis, incluso la de que se trate de un nuevo caso de violencia de género y vicaria que, de confirmarse, elevaría a 9 las víctimas en lo que va de año. De momento, la investigación sigue abierta y se está centrando en la investigación que pueda aportar también el padre, sobre todo información, que es quien dio el aviso a la policía después de recibir unos supuestos mensajes de su hija advirtiéndole sobre que algo estaba sucediendo en la casa. El hombre es sordomudo, al igual que lo eran también la mujer y la niña asesinadas, y esto está ralentizando la investigación. El marido y padre de las víctimas tenía una orden de alejamiento sobre ellas y contaba con antecedentes por violencia de género. Además, tanto la menor asesinada como su madre estaban incluidas en el sistema Biogen.
Viene llena la agenda política del día, empezando por la inédita crisis que se le ha abierto a Isabel Díaz Ayuso en el PP de Madrid, en su partido. La presidenta autonómica destituyó a su consejero de Educación, a Emilio Viciana, en plena crisis con las universidades públicas. De hecho, ayer mismo la Complutense, que es la universidad española con más alumnos presenciales y que tiene que devolver a la comunidad un crédito de más de 30 millones de euros, anunció un recorte por el que habrá menos profesores, menos investigadores y también se ofrecerán menos títulos. Tras la salida del consejero Viciana, ayer dimitieron 3 diputados del PP de Madrid, 2 altos cargos, Radio Madrid, Javier Alonso. La cascada de renuncias ha pillado a Ayuso a contrapié mientras presentaba en Sol la estrategia de salud digital de la comunidad. Durante ese acto, la presidenta trataba de desagraviar al consejero cesado, al que ni siquiera se le agradecieron los servicios prestados en la nota anunciando su cese. Eso ya llegaba tarde, la espita de las renuncias la había abierto el hasta ahora portavoz popular en la Comisión de Educación de la Cámara Regional, Pablo Pose, que tomaba la palabra en el turno de ruegos y preguntas para anunciar el cese hoy de 2 directores generales de la misma consejería y a continuación informar de su propia renuncia. También quería anunciarles que en los próximos minutos renunciaré a mi acta de diputado y quería también aprovechar para que quede en comisión. A él se le sumaban después también las portavoces de Familia y de Juventud. Todos los 5 son del grupo más próximo a Emilio Viciana. Y aunque la dirección popular trataba después de camuflar las salidas bajo los manidos motivos personales, ninguno ha suscrito ese argumento en sus despedidas en redes sociales. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Al PP se le abre pues una crisis en uno de sus principales feudos en Madrid mientras trata de acercarse a Vox en Aragón, en Extremadura. Allí la Dirección Nacional llegó a llamar la atención a María Guardiola para que negociara con menos ruido. Y ayer Abascal avisaba. Bueno, yo creo que todo es posible, ¿no? Desde un acuerdo de gobierno hasta una repetición electoral, pero creo que no está en nuestra mano. Nuestra posición programática es la misma que la de la Comunidad Valenciana, pero sí es verdad que en algunos lugares, una vez rota la confianza, necesitamos garantías y eso formará parte también de nuestras negociaciones. En todo caso, la relación entre Vox y el PP parece engrasada, tenor del debate que vimos ayer en el Congreso, a partir de la propuesta de la ultraderecha para prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos. Con el voto en contra de Junts, la idea fue rechazada. Julia Molina, buenos días. Hola, buenos días. Aunque la mayoría de los partidos la rechazan porque creen que de fondo está el racismo del que acusan a Vox, muchos de ellos se abren a afrontar el debate del burka y del niqab, pero hacerlo en otras condiciones. Sí, en la izquierda reconocen que hablar sobre la conveniencia o no de prohibir el burka es un debate que se puede abrir, pero no en los términos que propone la ultraderecha. Por eso votaron ayer en contra. Desde el PSOE insisten en que debe darse una conversación tranquila. Ana Redondo, ministra de Igualdad. Es un debate de fondo, es un debate también sobre el modelo de sociedad, pero lo que estoy radicalmente en contra es confundir un debate constitucional con un debate racista, que es lo que pretende Vox. Vox ha traído una iniciativa racista. También desde otras alas de la izquierda reconocen que el velo integral no les gusta, aunque reiteran que no abordarán el asunto en el marco xenófobo que instala la ultraderecha. Junts propone entonces su propio marco. Ni burka ni Vox. Nivel integral ni la extrema dreta. Ha registrado una proposición de ley para prohibir cualquier prenda que cubra la cara. Los socialistas se abren a estudiar la propuesta y en el PP, aunque comparten la medida, prefieren esperar para decidir si apoyan a Junts como apoyaron ayer a Vox. Julia, gracias. A vosotros. En la izquierda se habla de la imagen que corresponde a este sonido. Fría y fugaz, ilustra de hecho la portada de varios periódicos esta mañana, es el saludo entre Pedro Sánchez y Felipe González en el acto que ayer se celebró en el Congreso, porque la Constitución del 78, la que rige actualmente, es ya la más longeva de las que ha tenido España en su historia. El acto lo presidieron los Reyes. El camino recorrido por esta España constitucional ha sido brillante y el futuro no lo será menos, siempre y cuando lo sigamos escribiendo juntos. Hoy habrá sesión de control, aunque sin Pedro Sánchez, que empieza un viaje oficial a la India. Ha aterrizado esta madrugada en Nueva Delhi. Se ha visto ya con el presidente indio, enviado especial Guillermo Lerma. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Una reunión que, según la Moncloa, ha servido para constatar el buen estado de las relaciones bilaterales que tanto Sánchez como Narendra Modi han insistido en fortalecer. India es un país clave en la estrategia del gobierno de buscar nuevas alianzas en otras zonas del mundo tras el giro que ha dado Trump en política exterior, y por eso lo que busca este viaje es profundizar en los lazos comerciales y económicos, pero el grueso de la agenda del presidente tendrá que ver con la inteligencia artificial. España va a participar mañana en una cumbre sobre IA que va a permitir a Sánchez insistir en su mensaje sobre la necesidad de regular la actividad de las plataformas digitales. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Les decía que hoy aquí en España el tema en la izquierda será el acto que ha organizado Gabriel Rufián y que compartirá con Emilio Delgado para alentar una alianza de la que su propio partido Esquerra se desmarca. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. En su eterna búsqueda de la unidad, la izquierda tiene hoy una parada que ha generado más expectación que respuestas. Esta tarde, Gabriel Rufián y Emilio Delgado charlarán sobre el futuro del espacio y su devenir de cara a las elecciones. Según fuentes de la organización, será un evento donde ambos dirigentes compartirán impresiones e ideas, pero poco más. No se abordará ni un hipotético proyecto ni la posibilidad de crear un nuevo partido. Y eso que en las últimas horas algunos dirigentes de Más Madrid, partido del que forma parte Delgado, reconocen que no verían con malos ojos la idea de que sean las izquierdas soberanistas las que, de cara a las generales, se presentasen en sus territorios. Por ejemplo, BNG en Galicia, Bildu en Euskadi o Esquerra en Cataluña, para dejar el resto del electorado nacional a la coalición que se presentará el próximo sábado para refundar Sumar. Pero por ahora son solo intercambios de ideas que se verbalizarán en una charla a la que finalmente también acudirá Izquierda Unida tras haber recibido su invitación y en la que se esperan unas 500 personas y 60 periodistas acreditados. Emilio Delgado, que estuvo anoche con Aimar en Hora 25, dejó una reflexión de fondo sobre la izquierda. Dijo, por ejemplo, que esos partidos de la izquierda tienen que acercarse a los chicos de entre 18 y 25 años que se están yendo a la derecha, y planteó, por ejemplo, que la izquierda tiene que aparecer en campos, en terrenos culturales en los que ya está muy presente la derecha. Muchos espacios ahora mismo y digitales incluso, ¿no? El mundo del fitness, la psicología, la nutrición y el deporte, por ejemplo, ¿no? Que cuando uno se mete en ellos, ve claramente que la derecha está interviniendo ahí. Te empiezan diciendo que tú eres autosuficiente, que tienes que ser libre, luego empiezan a decirte que los impuestos son una imposición del Estado. Es decir, hay una presencia activa de la derecha en esos terrenos. No lo veo en la izquierda. O en el sector de los videojuegos, que es un sector que ya factura más dinero que la música y el cine juntos. Yo creo que hay terrenos populares donde la izquierda tiene que tener algo que decir ahí. Hoy por hoy noticias. El Tribunal Supremo calcula en 80.000 euros el dinero que tendrá que pagar el exfiscal general del Estado por las costas del juicio que perdió y que le acabó condenando por la filtración del correo en el que el novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía haber cometido 2 delitos fiscales. Álvaro García Ortiz lo va a recurrir porque cree que es una cantidad desproporcionada. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La tarifa de su equipo jurídico fue uno de los miedos del novio de Ayuso en el juicio contra Álvaro García Ortiz. El propio Alberto González Amador lo dijo en su alegato final. A raíz de la revelación, de la filtración del fiscal general del Estado, me han destrozado la vida. Entonces, llevo gastado en esto. Es que no sé, es que lo que puede pasar es, o me voy de España o me suicido, porque el dinero que llevo gastado. Y el Supremo ha hecho números, gira una factura de 80.000 euros al exfiscal general del Estado por los gastos de abogado y procurador. Son 15.000 euros más de los que había pedido el propio letrado del comisionista. La decisión no es firme, cabe recurso y García Ortiz recurrirá. Ser Podcast. En Francia no deja de crecer la polémica por el asesinato de un joven de extrema derecha la semana pasada en Lyon. Son ya 9 los arrestados por un episodio que agita la política de ese país porque varios partidos señalan y acusan a la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon. Entre los 5 primeros detenidos está el asistente de un diputado de esta formación. París, Lucía Riera. Jacques-Élie Favreau, asistente parlamentario de un diputado de la Francia insumisa, es uno de los 5 primeros detenidos por la paliza mortal del pasado jueves a un militante ultraderechista. Los sospechosos están vinculados al grupo antifascista La Joven Guardia, cofundada por ese mismo diputado, Raphaël Arnaud, y disuelta el año pasado. La Joven Guardia mata y la Francia insumisa debería condenarla, ha espetado en la Asamblea el ministro de Justicia, que lleva días junto al resto del gobierno y a la ultraderecha colocando en la diana al partido de Mélenchon. El líder insumiso ha pedido calma y sangre fría a los suyos y ha señalado la responsabilidad de las autoridades públicas, de la policía, diciendo que no acepta sermones del primer ministro. Se refiere a estas palabras de Le Cornu tras el minuto de silencio en el Parlamento por Cantan de Gang. No se puede mantener constantemente una retórica de confrontación y no ver que lo que ocurre en el hemiciclo puede influir en la sociedad, afeaba a los diputados, llamando a la responsabilidad individual ante la escalada de violencia política. En Venezuela, esta madrugada ha aterrizado el primer vuelo de la compañía Air Europa desde finales de noviembre. Es la primera aerolínea española que retoma sus vuelos con ese país, con Venezuela, después de que Estados Unidos levantase el veto a los vuelos internacionales una vez que derrocó al presidente de ese país, a Nicolás Maduro. Mientras, Estados Unidos ha vuelto a hundir supuestas narcolanchas, que fue uno de los argumentos que llegó a utilizar Donald Trump para cambiar al régimen en Venezuela. En el último ataque ha matado a 11 personas. Allí en Estados Unidos la noticia es la muerte de un histórico activista de los derechos civiles, justo en un momento en que las detenciones de la
Skies han desgarrado una parte del país. Ha muerto el reverendo Jesse Jackson, que trabajó junto a Martin Luther King. Washington, Sara Canals. People must unite to save humanity. Nacido en la segregada Carolina del Sur en el 41, Jesse Jackson empezó a luchar por los derechos civiles al lado de Martin Luther King, mentor a quien vio morir en Memphis aquel abril del 68. Un asesinato que le alentó a seguir luchando. Más adelante fundó su propia organización a favor de las minorías y se convirtió también en el primer candidato negro a la presidencia de Estados Unidos. We do not just need a new president, we need a new direction. Se presentó no una, sino dos veces, en el 84 y el 88, y aunque nunca logró obtener la nominación del Partido Demócrata, muchos consideran que sin sus candidaturas Obama nunca habría llegado a la Casa Blanca. Relevante también en la escena internacional, Jackson luchó contra el apartheid en Sudáfrica y propició la liberación de rehenes estadounidenses en Siria, Cuba, Irak o Kosovo. Nunca dejó de abogar por la justicia y la libertad. Y a sus 84 años se marcha siendo recordado como uno de los últimos pioneros de los derechos civiles. En el Reino Unido, el líder del partido Ultra Reform UK ha dado un giro en su formación para intentar arrebatar la oposición al Partido Conservador. Londres, Lucas Font. Nigel Farage está tratando de aparcar su imagen de líder todopoderoso y autoritario y ha empezado a delegar funciones para presentar a su partido como una alternativa seria al gobierno laborista. La crítica de los últimos 20 meses ha sido que somos un grupo formado por un solo hombre. Ha llegado el momento de ampliar el partido y ese momento empieza ahora, ha asegurado el líder populista. Farage ha puesto a 4 de los miembros más destacados de su formación al frente de varias áreas, entre ellas la economía, la inmigración y la educación, en un intento de arrebatar al Partido Conservador el papel de principal fuerza de la oposición, y lo ha hecho con 2 exministros conservadores que han defendido las posiciones radicales de la formación, entre ellas el fin de las políticas de inclusión e igualdad, los recortes de las prestaciones sociales y la salida de los tratados internacionales de derechos humanos para facilitar las deportaciones de inmigrantes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.